Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ser Salud Emoción. Mi nombre, Patricia. Un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿De qué hablaremos esta vez? La culpa, sentimiento, idea, pensamiento, que cómo nos jode la vida, que cómo nos lastima por dentro, que cómo nos doblega, que nos detiene y que hace nuestra vida un poquito más miserable. Pero ¿qué es en realidad la culpa? ¿Qué la compone? ¿De qué está hecha mi culpa? ¿Quién la puso ahí? ¿Para qué está ahí? ¿Tiene alguna función? Pero sobre todo, ¿cómo me la quito? Quédate conmigo. Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Ser Salud Emoción. Bueno, y entonces, ¿cuál es el punto con el tema de la culpa? Para mí es uno de los temas más complejos que puede haber, ya que encapsula diferentes cosas. Es una emoción y además de todo es una emoción que no es como ella solita, es una emoción compuesta. Dentro de ella hay diferentes emociones que la componen y que hacen que se manifieste de manera diferente para cada persona. Una culpa para cada persona y para cada ocasión, ¿cómo no? También está el hecho de que tiene un contenido sociocultural impresionante. Digo, no tengo nada en contra de ninguna religión ni nada, pero la religión judeocristiana está llena de culpas. Es más, eres culpable desde que naces. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero eres culpable. El pecado original, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida te has sentido en falta? ¿Te has sentido como que la cagas nada más porque respiras, vaya? Y de ahí te sientes culpable. ¿De qué? Pues de que el mundo gira. Porque además, de pronto en la vida pasan cosas, cuando somos niños pasan cosas, y cuando en esta etapa, en la infancia, pasan cosas a nuestro alrededor, tenemos un pensamiento mágico que en automático nos responsabiliza de ese terror que hay alrededor. Si todo esto que está pasando está ocurriendo a mi alrededor, seguramente es porque yo soy malo. Y entonces, desde ese pensamiento, empezamos a acarrear una culpa que ya nos encasquetamos nosotros solitos, más todas las que vamos abonando en nuestra historia de vida. La pregunta es, ¿qué cosas te hacen sentir culpable? ¿Cuándo sientes esa sensación de culpa, de que sientes como que tú solito estás buscando como una especie de castigo, que te hace no merecedor a nada, que te hace merecedor a maltrato, que hace que tú solo te minimices y que tú solo te pongas en un papel por demás vulnerable y de desventaja ante los demás. Y no porque los demás
tengan que o tomen ventaja de ti. No, tú eres el que se deja al último de la fila y de esa manera quedas en desventaja porque te sientes culpable. ¿Te checa algo de lo que estoy diciendo? Sí, no, tal vez. El punto es que si algo de lo que estoy diciendo te hace sentido o de pronto te hizo como un pequeño clic, entonces habría que revisar de qué está compuesta tu culpa. Porque eso también es complicado. Detrás de la culpa muchas veces hay enojo, hay frustración, hay tristeza, vergüenza, miedo. De esas emociones, ¿cuáles conforman la culpa que sientes? No siempre es la misma emoción, no siempre es la misma cosa con la cual nos sentimos culpables. Pueden ser no siempre situaciones, sino a veces tiene que ver con las personas. A veces nuestra culpa más bien tiene la representación de una persona porque se basa en la relación que tenemos con esa persona, como la relación de padres e hijos. Por cultura, por imaginario, por educación o por lo que ustedes quieran, se inculca siempre esta cuestión del respeto hacia los padres y todas estas cosas que dicen que así deben ser, y si no son así se te cae la mano por pelado. El tema es que en un mundo ideal, según la cultura, pues esos padres se hacen cargo de sus hijos y bueno, entonces los hijos cuando esos padres ya están viejitos se hacen cargo de ellos. No es cierto, porque esos padres y esos hijos son personas, somos personas y las relaciones se van construyendo con el tiempo. Las relaciones se van construyendo a través de experiencias. Las relaciones se van construyendo a través de vivencias. Y dependiendo de las vivencias es como se va a generar un lazo afectivo o no. Y se va a crear también una serie de códigos y una serie de reglas entre las personas. Y eso siempre está ahí. Y al mismo tiempo está el discurso súper vendido de lo que se supone que tendrías que hacer según el rol que desempeñas, ¿no? Bueno. Y entonces, ¿por qué esto es relevante? Pues porque como culturalmente te dijeron que te tienes que hacer cargo de tus papás cuando ellos te necesiten porque ellos te dieron la vida, y cuando llega el punto descubres que la neta es que no quieres hacerlo y entonces eres un hijo de puta. Porque ¿cómo se te ocurre que vas a hacer y comportarte de esa manera? Porque si ellos dieron todo por ti. Pero es que eso no necesariamente es cierto. Eso no necesariamente funciona así. Sin embargo,
como te sientes señalado por una idea global, entonces empieza la culpa. ¿Por qué? Pues porque no estás cumpliendo el rol que te corresponde, porque todo el mundo te señala y porque en realidad es algo que tú no quieres hacer de manera voluntaria. Sin embargo, te dicen que. ¿Cuántas veces te has sentido culpable porque te dicen que deberías de hacer las cosas de tal o cual manera, o porque tu vida no es de la forma que le acomoda al resto de tu familia, o porque tú no eres, según tu propia idea incluso, la persona que tendrías que ser? Y entonces te sientes culpable. ¿Te checa? O te sientes culpable porque te da vergüenza ser quien eres. De pronto te atreviste a quitarte de encima todo el discurso lleno de juicios, prejuicios y mierda de todo el mundo, y entonces te atreviste a hacer las cosas como a ti se te dio la gana. Y después de eso empezaste a sentirte culpable, más allá de que las cosas fueran o no fueran para donde tú querías. Te empezaste a sentir culpable porque de alguna manera empezaste a sentir vergüenza, porque de alguna manera empezaste a sentir que traicionaste a algo, que traicionaste a alguien, porque empezaste a enojarte contigo mismo, porque no supiste cómo establecer límites. Empezaste a guardar una gran frustración porque no supiste cómo lidiar con lo que tú necesitas, con lo que tú quieres, y con establecer un límite y decir, pues si el resto del mundo no quiere, pues que no quiera, comper. Y de alguna manera todo eso se convirtió en culpa, porque empezó una discusión interna entre lo que tú querías hacer, entre lo que te inculcaron que tendrías que hacer, entre el señalamiento externo y entre llevar a cabo lo que a ti te venía en gana, más allá del resultado, lo que tú querías experimentar. Y sin embargo, socialmente se nos dice que ¿cómo crees? ¿Cómo te atreves a ser tú? ¿Cómo te atreves a pensar por ti? ¿Cómo te atreves a decidir por ti? ¿Cómo te atreves a tomar tu vida en tus manos y hacer con ella un papalote y el resto el hilo para volarlo? ¿Cómo te atreves a ser una unidad? ¿Te checa que de ahí viene la mayor parte de tu culpa? ¿Te checa que de ahí viene la mayor parte de tus sinsabores en la vida, en donde
ni siquiera disfrutas tus cagadas. Porque la verdad es que muchas veces tomamos decisiones que resultan ser muy poco atinadas y nos damos contra un muro de contención a 200 kilómetros por hora. ¿Cómo no? Sí, a veces hacemos eso. Y para eso estamos aquí, para vivir, para explorar, para experimentar, para cagarla como campeones y volver a empezar, para aprender, para crecer, para vivir. Y eso se llama vida. Y bueno, entonces, si la culpa es algo que me inculcan desde pequeño, si es una de las emociones que más nos afectan en la vida, si es una de las ideas que más nos frenan en la vida y que más dolor nos traen, ¿qué hago con eso? ¿Puedo hacer algo? La respuesta es sí. Aquí el tema es qué tan dispuesto estás a ver tu culpa de frente y a preguntarle qué hay detrás. Si tiene enojo, ¿estás dispuesto a aceptar que la mayor parte de ese enojo es contigo? Porque aceptaste cosas que no querías aceptar, porque dijiste sí sin pensar, porque simplemente dejaste que las cosas pasaran y en realidad no querías, y una vez que pasaron te diste cuenta que estabas metido en un gran atolladero y que ya no sabías cómo salir de él, y que además de ese enojo por todo eso estaba la vergüenza por haber tomado tal vez decisiones de algo que tú querías experimentar, de algo que tú decidiste, por bizarro que haya sido, por incongruente que pudiera parecer, lo quisiste hacer y se acabó. ¿La cagaste? Tal vez. La pregunta es, ¿aprendiste algo? Si la respuesta es sí, valió la pena. Valió el esfuerzo, valieron las lágrimas. Todo es aprendizaje. ¿Qué tanta de esa vergüenza que tiene tu culpa tiene que ver con que estás demasiado pendiente de lo que piensan los demás? Con que estás demasiado pendiente de lo que puede decir el otro, de la mirada del otro. No pretendo negar que al ser seres sociales, la realidad es que necesitamos esa interacción y de una manera o de otra, consciente o inconscientemente, buscamos la mirada del otro y de una manera u otra buscamos la aprobación del otro. Sin embargo, ¿qué tal que primero te apruebas tú? ¿Qué tal que la primer mirada que buscas es la tuya para ti mismo? Y ya lo de los demás, pues bueno, va y viene. Y a veces es agradable y a veces no, pero pues es. Todo depende del valor que tú le des. ¿Qué otra cosa puede estar detrás de esa
culpa, no sé, tal vez frustración, que al final es un tipo de enojo, pero más chiquito. ¿Por qué me frustra? ¿Qué tanta de tu frustración tiene que ver con las ideas de lo que deberías o no deberías ser, de lo que deberías o no deberías haber hecho, de lo que deberías o no deberías haber decidido, del lugar en el que deberías o no deberías estar, etcétera? ¿Qué tanto de esa culpa también tiene tristeza? ¿Por qué tristeza? Pues por darte cuenta que estás parado en un lugar en el que no quieres estar parado. Porque de pronto te das cuenta que te has traicionado a ti mismo por tratar de satisfacer esas miradas externas. O porque al final, por más que lo intentaste, no conseguiste satisfacer esas miradas internas, más bien externas. Y las internas tampoco, de hecho. ¿Por qué? Porque ni las internas ni las externas. Porque al final del día esas miradas externas tienen sus propios conceptos y preceptos de vida, tienen sus propios paradigmas, tienen su propia percepción del mundo, la cual nunca va a ser la tuya. Y ni bien ni mal, cada quien tenemos una. Por eso es tan loco querer satisfacer esas miradas. Y en ese intento, la última mirada a la que le doy lugar es a la mía. Y entonces quedo muy enojado, quedo muy frustrado, siento vergüenza y siento tristeza. Porque en todo ese proceso me traicioné a mí. Y al final no cumplí mi objetivo. ¿Que cuál era? Quedar bien. Satisfacer a alguien más. ¿Te checa algo de lo que estoy diciendo? ¿O no? El tema es que puedas revisarte para poder entender qué hay detrás de tu culpa. ¿Qué es lo que la compone? ¿Qué es lo que la hace fuerte? Si entiendes eso, si ves eso, entonces tienes la posibilidad de deshacerte de ella, transmutar esas emociones y convertirlos en algo más positivo y productivo para ti. Porque seamos honestos, la culpa no nos lleva a ningún lugar, solo nos hace sentir del carajo y nos destruye poco a poco. Nos vamos convirtiendo allí en un amasijo de miedo, porque entonces, cada vez que queremos decidir nuevamente, cada vez que queremos nuevamente caminar, tomar decisiones, emprender una nueva aventura, emprender un nuevo viaje, decimos, porque aparece toda esa historia en donde terminé sintiéndome culpable. Pero realmente, ¿por qué te sientes culpable? Esa es la pregunta interesante. Esa es la pregunta que vale la pena hacerse. Es dolorosa, sí, porque la respuesta detrás de ella está llena de responsabilidad.
¿Por qué? Porque tengo que aceptar y tengo que admitir que fui yo la que se puso en esa posición, que fui yo quien se puso en ese lugar y que los grilletes que generé después de eso no los puso nadie más que yo. Y eso es duro de aceptar. Eso es doloroso de ver. El tema es que si no empiezas a verlo y empiezas a perdonarte por ser humano, por experimentar y por vivir, pues entonces nunca vas a avanzar y tampoco vas a tener la oportunidad de poder crear algo nuevo y algo diferente. No sé si salga chido o no, solo sé que es diferente. Y eso que es diferente ya vale el esfuerzo, ¿no? Cuando menos la oportunidad de conocerlo, la oportunidad nuevamente de experimentarlo, la oportunidad de vivir. Hay quien dice que la culpa también puede ser positiva, porque es como un termómetro, o puede funcionar como un termómetro para la cuestión de la socialización, ¿no? O sea, aquello que nos sirve para mediarnos moralmente. Yo la verdad es que no creo. ¿Por qué tiene que ser culpa? ¿Por qué me tengo que sentir culpable para medirme moralmente? ¿Por qué no mejor me hago responsable? Uy, qué fuerte, ¿no? Porque si me hago responsable, entonces quiere decir que efectivamente lo que pasa en mi vida, al interior y al exterior, es producto de mí y de mis decisiones. No es producto de nadie más. Y entonces, si lo veo desde ahí, la verdad es que nos genera un poco de urticaria, porque no nos encanta el tema de hacernos responsables de nosotros mismos. Alguien me dijo una vez, estaba yo chavita, y me decía que el tema de ser adulto es ser lo más congruente posible. Después de 20 años que escuché eso, me doy cuenta que es cierto. Y dentro de esa congruencia, si bien está el ser fiel a mí mismo y a mis decisiones, a lo que yo quiero, a mis deseos, a mis sueños, a mis expectativas, las mías para mí, para mi vida, claro. Mi día a día, ¿no? Desde las cosas prácticas como vestido, casa, comida y todas esas cosas, hasta cuestiones de hacerme responsable de mis emociones y de la manera en la que es mi vida, porque yo la generé y yo la creé, pues el tema es que esa congruencia o la búsqueda de esa congruencia no nos gusta. ¿Por qué? Porque entonces se acabaron las culpas y se acabaron los culpables. Nadie es culpable, nadie tiene la culpa. Yo soy responsable. Y entonces eso quiere decir que me vuelvo más dueño de mi vida y me vuelvo más libre, sí. Y también quiere decir que cada vez que la cago es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo lo decidí y yo lo generé. Y eso no nos encanta. Yo no estoy diciendo que sea fácil, de verdad que no. Hay veces que es duro darse cuenta que estoy parado justo en donde yo decidí estar parado. Hay veces que de pronto volteo y digo, no mames,
¿Es en serio? ¿Cómo le hiciste aquí? ¿Neta era la mejor opción? ¿Neta? ¿Era lo único que podíamos hacer? Sí, es cierto. Sí pasamos por esas cosas. Y el punto es que esas cosas son las que nos hacen crecer. Esas cosas son las que hacen que vayamos formándonos como individuos, vayamos formándonos como unidades, vayamos creándonos y vayamos creando nuestro mundo. Y al final, si ese mundo que he creado no me gusta tanto, siempre tengo la oportunidad de decir, bueno, está bien, vuélteno. No era por aquí, no era la mejor opción. Ahora volvamos a empezar. Y sí, ese volver a empezar nos da miedo, mucho miedo. Y hay veces que nos petrificamos en él, porque cargamos con la culpa, porque cargamos con el recuerdo de lo que no fue, porque cargamos con el recuerdo de lo que no pudo ser, porque cargamos con la vergüenza de que, ay, es que a lo mejor los demás tenían razón. La realidad es que nadie tiene la razón de nada. Tu vida es tuya y solo tú puedes decidir cómo vivirla. Solo tú puedes decidir qué hacer con ella y tienes el derecho a hacerlo, por bizarro que pueda parecer. Como siempre, un placer haber estado con ustedes. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Dejen sus comentarios ahí. Sería de verdad muy enriquecedor el saber de ustedes y saber qué es lo que piensan. Y pues bueno, suscríbanse al canal, la campanita, ya saben, toda la parafernalia. Espero les sea de utilidad. Besitos, bye.